Buenas. Puerto Rico es, además del país del reggaetón, es también el país de la polémica. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día no se sabe si Puerto Rico es una colonia o es un país independiente. ¿Por qué no pueden elegir presidentes? ¿Cuál es el límite de sus decisiones? Vamos a tratar de responder estas preguntas en este video. Puerto Rico originalmente tenía en el territorio a los indios taínos. Estos llamaban al territorio Boricuén. De ahí viene el gentilicio que hasta la actualidad se utiliza como boricua para definir a los nativos puertorriqueños. Pero vamos a adelantarnos un poco. Tras siglos de dominio español, en 1898 se inicia la guerra española con los Estados Unidos. Esta guerra termina perdiendo España y tuvo que ceder el territorio de Cuba, Puerto Rico y parte de las Filipinas. Tras esta guerra inicia esta nueva colonia, que es ahora de dominio estadounidense. El problema fue que algunos pensaban, bueno, vamos a anexar a Estados Unidos este estado nuevo puertorriqueño, pero algunos decían no tiene nada que ver como para que sea un estado asociado. Así que tuvieron diferentes gobernantes, todos definidos desde Washington. Hasta la década del 50, que tuvieron su primer su primer gobernador elegido por los puertorriqueños. Por primera vez pudieron ir a votar a elegir a su gobernante y a la máxima autoridad que podían tener hasta ese momento. Nace el término Estado Libre Asociado. Es decir, que no pasa de ser un Estado, pareciera un Estado anexado a Estados Unidos y a la vez no. ¿Por qué? Porque no se define como el Estado 51, como algunos hasta hoy en día dicen, ¿qué somos? ¿El Estado 51 o somos una colonia? Porque eso es lo que parece más se acerca más a esa definición. Pero bueno, también hay que contextualizar que en la década del 50 Estados Unidos estaba saliendo de lo que era la Segunda Guerra Mundial y estaba en otras decisiones geopolíticas un poco más importantes, diría yo, para ese momento y para las personas que gobernaban en ese momento de la historia, que fueran la formación del FMI, la formación de la ONU, el Plan Marshall y bueno, definitivamente posicionar a Estados Unidos como la superpotencia que es actualmente, que claramente después de la Segunda Guerra Mundial no quedaron dudas de que eso fuera así. Así que Estados Unidos estaba ocupado en otras cosas y básicamente por eso Puerto Rico terminó definiendo sus gobernantes. En la actualidad, a nivel económico, Puerto Rico sigue teniendo independencia fiscal, pero también podría decirse que tiene la independencia fiscal que tiene cualquier municipio de un país, cualquier provincia o departamento de algún país. Entonces, ¿cuál es también esa independencia fiscal? O sea, no es una independencia fiscal total, porque a nivel de lo que pasó últimamente, por ejemplo con el COVID, el turismo no se cortó por decisión del presidente que no pueden elegir. Por decisión de Trump, Puerto Rico siguió teniendo turismo. No fue una definición del gobernante actual de Puerto Rico, que es el gobernador de Puerto Rico. Y también un acontecimiento bastante importante que pasó hace poco fue el último gran huracán que atacó a toda esa parte de Puerto Rico, que atacó también a Texas. Y también ahí se vio la diferencia de que los puertorriqueños se quejaban de toda la ayuda que recibían los estados de Estados Unidos, como Texas, y la diferencia con Puerto Rico, que decían que era muy poca. Entonces ahí también nacía este tema independentista que hasta hoy en día sigue. Hay mucha gente que quiere ser un país independiente, que puede elegir sus presidentes, y otros que digan definitivamente seamos un Estado 51 y dejemos de estar en este limbo. Económicamente tenemos un PBI en Puerto Rico de más de 100 mil millones de dólares. Es decir, que es un PBI para lo que es la isla bastante importante. También hay que destacar que tiene el PBI per cápita más alto que tenga la región. Entonces, eso igualmente
como lo he explicado en otras veces, el PIB per cápita no define exactamente que la gente viva bien o no, porque es una ecuación bastante poco, que llega muy poco a la realidad. Por ejemplo, traté de buscar información fidedigna del índice de Gini, que es el índice que te muestra quién gana más y con respecto a quién gana menos, es decir, cuál es la brecha entre las personas que más ganan y las que menos ganan, y no encontré ninguna. Es decir, que no hay información en el Banco Mundial, no hay información en el FMI, está directamente la franja vacía. Pero para hacernos una idea, busqué también la pobreza. ¿Cuál es el índice de pobreza de Puerto Rico? Y esto es lo que llama la atención, y de acá podemos sacar una definición de cuál sería el índice de Gini. Puerto Rico tiene una pobreza del más del 40%, algunos incluso lo ponen en el 50% en otras encuestas. Entonces, acá vemos la diferencia de que es un país muy desigual. O sea, por más de que no tengamos el índice de Gini concreto y fidedigno, los que vi, que también le daba bastante mal, no deberían estar tan alejados de esta realidad. Entonces, Puerto Rico es un país definitivamente próspero, bastante desigual. Y lamentablemente vive en este limbo, en el de un estado libre e independiente, en el que solo pueden elegir gobernador, como cualquier municipio puede elegir a su intendente. Nada más que eso. Lamentablemente es así. Esperemos que la vida nos dé el suficiente tiempo para ver un Puerto Rico libre y realmente independiente, o que definitivamente sea un estado 51. Pero bueno, si llegaste hasta acá, te invito a que le des un like y que lo compartas, y que si puedes suscribirte también. Como siempre, te agradezco que puedas ver estos videos y que podamos pensar un poco el mundo que nos rodea y el mundo que vivimos todos los días. Es la época contemporánea que nos tocó vivir y está bueno analizarla y no ser simples borregos que van por la vida.